Según el filósofo Plutarco, la filosofía egipcia está envuelta en mitos y en palabras que contienen reflejos tenues y sombras de la verdad. El hecho de que su teología contenga una sabiduría enigmática se delata por la esfinge colocada frente a sus santuarios. Se dice que Plutarco visitó Egipto, al igual que Platón y Pitágoras, pero no sabemos por cuánto tiempo ni cuánto aprendió ahí por experiencia propia. En este video, exploro lo que Plutarco sabía sobre la tradición egipcia y cómo la interpretó en su libro sobre Isis y Osiris. La cuestión de la interpretación es importante, porque Plutarco no aceptaba la idea de que la tradición egipcia fuera un disparate sin sentido tejido como una red de ficción, ni reconocía que las historias fueran versiones sensacionalistas de la historia antigua, como si los dioses fueran en realidad antiguos reyes y reinas viviendo pasiones y traiciones, al estilo de Game of Thrones. No, Plutarco creía en la verdad del mito antiguo, que las historias a veces burdas y ofensivas contienen señales, símbolos y códigos de la verdad, que es el mayor regalo que los dioses nos han dado. Soy el Dr. David Litua y si les gusta el contenido académico gratuito, espero que se suscriban a este canal, revisen mis libros publicados y se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán muchos cursos en el campo de los estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si buscan resúmenes de literatura académica, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. Es cierto que Plutarco suavizó un poco lo que conocía sobre la historia de Isis y Osiris, pero esto solo ocurría cuando el mito le parecía demasiado violento o increíble. En general, Plutarco relata la historia fielmente, porque creía que encarnaba verdades divinas. E incluso cuando rechazaba algún aspecto de la historia, de todos modos mencionaba lo que descartaba. De aquí en adelante, no usaré únicamente los nombres egipcios originales para los dioses, sino los nombres griegos que utilizó Plutarco. Aunque esta es una historia egipcia, les voy a contar la versión que narra Plutarco en Isis y Osiris. En resumen, Hermes y Rea engendraron a 5 dioses en los 5 días intercalares del calendario egipcio. Estos dioses son Osiris, Aroris o el Horus Mayor, Pifón, Isis y Neftis. Osiris e Isis eran amantes marcados por la desgracia. Estuvieron unidos sexualmente desde el vientre materno. Neftis se convirtió en la esposa de Tifón. Osiris tuvo relaciones con Neftis, pensando que era Isis. Neftis abandonó al niño por miedo a Tifón, pero Isis lo rescató y lo crió. A este niño se le llamó Anubis, el protector de los dioses. Fue Osiris quien reveló la agricultura, las leyes y los ritos de adoración, no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Debido a esta misión civilizadora, Osiris fue identificado con el dios griego Dionisio. Dionisio también fue un trotamundos y otorgó el don de la viticultura antes de regresar a su Grecia natal. Osiris era el señor de la vida, y esta vida se manifestaba en su capacidad para cultivar grano y otros frutos de la tierra. De vuelta en Egipto, Tifón conspiró para matar a Osiris junto con 72 cómplices. Construyó un gran y hermoso cofre, hecho exactamente para la estatura de Osiris. En una cena, Tifón dijo que regalaría el cofre a quien cupiera perfectamente en él. Cuando Osiris se metió, los conspiradores lo cerraron con clavos y lo sellaron. Lo arrojaron al Nilo y el cuerpo de Osiris se ahogó. Pero incluso cuando Osiris murió, su cuerpo no perdió su energía vital. Flotó hasta las costas de Biblos, una ciudad antigua en la costa de lo que hoy es Líbano. Allí,
Un árbol fuerte y grueso creció alrededor del ataúd. El rey local luego cortó el árbol para hacer una columna en su palacio. Isis descubrió la columna y se convirtió en la nodriza de los hijos del rey. Ella habría hecho inmortales a estos niños, pero la reina gritó al descubrir a Isis quemando las partes mortales del cuerpo del niño. Entonces Isis revela su identidad y exige de vuelta la columna. Cuando ella libera el cuerpo de su esposo, llora con un lamento tan fuerte que uno de los hijos de la reina muere en ese instante. El otro hijo viajó con Isis de regreso a Egipto. Él también murió cuando, movido por la curiosidad, se acercó por detrás a Isis, quien miraba con tristeza el rostro de su esposo. Bastó una mirada de ira para que el niño muriera de inmediato. Plutarco no acepta la historia de que este niño se ahogó cuando trató de alcanzar unas cebollas y accidentalmente cayó del bote. Ya de vuelta en Egipto, Tifón descubrió de nuevo el cofre que contenía el cuerpo de Osiris. Entonces procedió a cortar el cuerpo en 14, o según otras versiones, en 42 partes. Isis encontró todas las partes del cuerpo, a excepción del pene, que Tifón había arrojado al Nilo. Allí fue devorado por diferentes tipos de peces. Esto explica por qué algunos egipcios, especialmente los de Oxirrinco, no comen algunas especies de pescado. Las partes del cuerpo de Osiris fueron enterradas en varias regiones, o nomos, de Egipto, y por eso afirman tener la tumba de Osiris. A pesar de que Osiris tuvo que ser suturado como Frankenstein, y aunque su pene era una prótesis añadida por Isis, seguía siendo el señor de la vida. Isis yació con él y concibió a Horus. Osiris acudió a Horus incluso desde el Hades y le enseñó las artes de la guerra y la autodisciplina. Así, cuando Horus alcanzó la mayoría de edad, derrotó a Tifón y lo encadenó. Cuando Isis liberó a Tifón, Horus le cortó la cabeza a su propia madre. Plutarco tampoco acepta esta parte de la historia, afirmando que él únicamente le quitó la corona. Entonces Tifón llevó a Horus a juicio, alegando que era un hijo ilegítimo. Pero la paternidad de Horus fue confirmada por Hermes Fof, a quien Plutarco identifica como la razón o el logos. Después, Horus derrotó a Tifón en otras 2 batallas. Aparentemente, Osiris se unió con su esposa Isis por segunda vez. Ella dio a luz a Harpócrates, también conocido como Horus, el niño. Este es el meollo del relato de Plutarco. Para todos los demás detalles, los invito a que lean su libro sobre Isis y Osiris. Tiene 2 buenos comentarios, uno en alemán de Theodor Jopfner y otro en inglés de J. Gwyn Griffiths. Si llegaran a encontrar una copia de Griffiths, mándenmela, porque es muy rara y agotada. Durante mi análisis, quisiera enfocarme en cómo Plutarco interpreta esta historia y mostrar cómo se relaciona con su interpretación de otros ritos, relatos y símbolos egipcios. A nivel de explicación física, tan apreciada por los estoicos, Plutarco aceptó la idea de que Isis representa la tierra fértil, mientras que Osiris representa el agua fertilizadora. El agua del Nilo era llamada el semen de Osiris. Él es el señor de la procreación, y su falo representa ese poder creador. De hecho, el falo de Osiris era paseado por las calles en un festival llamado la Pamilia. El encierro de Osiris en un cofre representa la desaparición del agua o el retroceso del Nilo. Tifón, a su vez, representa lo seco, estéril e infértil. Él es el poder de la sequía. Su color rojo es el color del desierto egipcio, la arena estéril. La batalla entre Tifón y Osiris, incluyendo a Horus, representa la oposición continua de 2 fuerzas terrenales, algo así como el yin y el yang. Estas fuerzas opuestas son la vida y la muerte, el amor y el odio, el bien y el mal. Son mencionadas por varios grupos religiosos y filosóficos. Por ejemplo, Plutarco menciona a los zoroastrianos, los pitagóricos, Empédocles y Platón.
El mundo es un equilibrio entre fuerzas opuestas, y por eso, Isis no permite que Tifón sea simplemente aniquilado por Horus. Lo húmedo necesita de lo seco. En la naturaleza, la vida necesita de la muerte para renovarse. La energía del caos no puede ser completamente eliminada. Más bien, debe ser ordenada y controlada. La fuerza buena y dadora de vida predomina y triunfará. En el alma, la razón y la mente representan a Osiris. En el ámbito de la naturaleza, Osiris es representado por ecosistemas ordenados, establecidos y saludables, climas templados y campos fértiles. Tifón es esa parte del alma que está sujeta a emociones violentas. Él es la parte impulsiva y racional del alma. En el cuerpo, él es la enfermedad, mientras que en la naturaleza es la tormenta. Sus animales son los más salvajes y feroces, el cocodrilo y el hipopótamo. En Hermópolis, Egipto, Plutarco podía señalar una estatua de Tifón en forma de hipopótamo, sobre cuya espalda estaba posado un halcón luchando con una serpiente. El halcón era el poder de Horus, el orden dominando al caos. Para los egipcios, todo incidente daimino era resultado de las obras e influencia de Tifón. En todo Egipto, dice Plutarco, había estatuas de Osiris en forma etifálica, es decir, con el pene erecto debido a su poder creativo y fecundador. Y vestían estas estatuas con una túnica como llamas de fuego. Como los egipcios consideran el cuerpo del sol una manifestación visible del poder bueno y creativo de Osiris, la luz y el fuego del sol no son destructivos, sino generadores de vida. Isis es el principio femenino de la naturaleza y es receptiva a toda forma de generación. Ella es la nodriza benévola, dice Plutarco, y se le llama con innumerables nombres porque puede transformarse en muchas cosas, siendo receptiva a todo tipo de forma dispersa en ella. Tiene un amor innato por el primer y más poderoso principio, el bien, y reúne y manifiesta todas las formas del bien, que están divididas y fragmentadas en la naturaleza. Plutarco aclara que no cree que la interpretación física de los dioses egipcios sea, en última instancia, la correcta. En otras palabras, no es correcto o es demasiado simplista creer que el agua o el sol o la tierra o el cielo son Osiris o Isis o que la sequía o el mar salado es Tifón. Más bien, los dioses representan poderes más abstractos que Plutarco llamaba daimónicos. En el caso de Tifón, él es el poder daimónico de la violencia y el desorden, el exceso y el defecto. En cuanto a Osiris, él es el poder del orden, el bien y el beneficio. Y como Osiris e Isis son completamente buenos, se transforman de daimones a dioses. El nombre divino de Osiris es Serapis. El hecho de que todo deba referirse a la razón y la mente puede deducirse de los propios egipcios, ya que el día 19 del primer mes, un mes que los egipcios llamaban Fof, celebraban un festival en honor a Hermes Fof, y en este festival comían miel e higos. Y mientras comían, decían, la verdad es dulce. Plutarco mismo era un detective en busca de la verdad. No desestimó la religión y el saber egipcios como superstición o ficción, pero tampoco creía que los dioses pudieran ser cambiados o mutilados literalmente. En cambio, encontró un término medio. Por supuesto, Plutarco no era egiptólogo, pero sí preservó el saber egipcio para los griegos y encontró una manera de traducir este conocimiento de una forma que, creo, honra a los propios antiguos egipcios.